¿Qué se esconde detrás de la cara infantil de ese niño? Nadie se imaginaba que a su corta edad pudiese cometer tales atrocidades. Aquí les dejo el top 10 de los niños más jóvenes asesinos que han sido documentados. Número 10. El Destripador, Jesse Pomeroy, 11 años, Estados Unidos. Fue conocido tristemente a finales del siglo XIX como el novio de Boston, ya que con 14 años secuestró y torturó a 8 niños menores de 10 años. Por esos crímenes fue a un reformatorio, del cual salió rápidamente tras hacer una buena amistad con un funcionario de prisiones. Tras ello, no acabó su carrera delictiva, ya que acabó con la vida de una niña de 11 años que fue a comprar a la tienda de su madre y con otro de 4 años de edad, al cual acuchilló tan salvajemente hasta casi decapitarlo. Tras ser cuestionado por estos dos últimos crímenes, Jesse contestó fríamente: "Sí, supongo que yo lo hice, deténganme". Número 9. El asesino del veneno, Graham Young, 14 años, Inglaterra. Desde muy temprana edad, Graham Young había estado fascinado por la química y los efectos de las sustancias en el cuerpo humano. Su otro gran interés era idolatrar asesinos tales como el Dr. Hawley, Crippen, William Palmer o Adolfo Hitler, entre otros. Su familia y amigos fueron sus víctimas. Su padre se puso enfermo, originalmente pensó que se trataba de un virus. Después, la misma enfermedad atacó a su madrastra y su hermana. Los tres sufrían de diarrea, vómitos y dolores corporales continuos. En 1962, la madrastra de Young murió por envenenamiento. A los 14 años, Young ya sabía sobre química más que un licenciado universitario. Todo aprendido por sí mismo en libros de la biblioteca. A veces, su propio veneno le afectaba a él, cuando se olvidaba en cuáles alimentos lo había puesto y en cuáles no. Young fue descubierto por un profesor que inspeccionó su taquilla tras un día de clase. Ante tal descubrimiento, llamó a la policía. Young fue enviado a un hospital mental de máxima seguridad. Sus conocimientos eran tan extensos que podía extraer cianuro de hojas de laurel. Young fue puesto en libertad a los 23 años. Su hermana le acogió en casa. Su obsesión por el veneno continuó. Ahora, sus víctimas eran compañeros de trabajo. Young fue posteriormente mandado a prisión al ser detenido en posesión de antimonio, talio y aconitina, donde murió de un infarto años más tarde. Número 8. Bullying, Eric Smith, 13 años, Estados Unidos. A sus 13 años, Eric Smith sufría acoso escolar debido a sus gruesas gafas, pecas, pelo rojo y orejas de peculiar forma. Se piensa que estos rasgos podrían ser un efecto secundario de la medicina que su madre tomaba por la epilepsia, estando embarazada. Smith fue culpado del asesinato de un niño de 4 años llamado Derrick Robbie. El pequeño fue estrangulado, golpeado en la cabeza con rocas de gran tamaño y sodomizado con un palo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Smith no pudo dar una respuesta definitiva. Un psiquiatra diagnosticó a Smith con trastorno explosivo intermitente, una condición en la que la persona no puede controlar su propia raba interior. Smith fue juzgado como adulto y fue a prisión. Al día de hoy, Eric Smith sigue en prisión y se le ha sido denegada la libertad condicional 5 veces. La última vez fue en el año 2011. Número 7. El fratricida, Cristian Fernández, 12 años, Estados Unidos. Su madre, violada y embarazada a los 12 años, su padrastro se suicida frente a él. En 2001, con solo 2 años, es noticia nacional al ser encontrado corriendo desnudo. A los 6 años asesina a un gato solo porque lo arañó. Su abuela alcohólica. Estas son algunas de las pruebas encontradas en el juicio realizado a Cristian y por él podría ser juzgado a cadena perpetua. Pero la principal evidencia fue la muerte de su hermano de 2 años. La tarde del 14 de marzo de 2011, Dianela Mari salió de su casa y dejó a Cristian, el mayor de sus hijos, a cargo del cuidado de sus hermanos. Cuando regresó por la noche, se encontró al más pequeño, de 2 años, inconsciente, sangrando por la nariz y los oídos. Cristian le dijo que se había caído de la cama.
Vianela le limpió y lo volvió a acostar. Entonces se puso a navegar por internet buscando información sobre famosos, descargando música y realizando algunas operaciones bancarias. Solo 2 horas después de volver a casa y tras comprobar que su bebé no reaccionaba, buscó también en internet los síntomas que presenta una persona con un golpe en la cabeza, según reflejan los documentos de la investigación policial. En ese momento, asustada, avisó emergencias. Susana reveló además que 2 semanas antes, jugando a la lucha, Cristian le había roto una pierna al niño. El forense dijo que David pudo sobrevivir si lo hubiera llevado antes a un hospital, y por eso ella fue acusada de homicidio agravado. Se declaró culpable y podría pasar hasta 30 años de prisión. Mientras, Cristian fue acusado de asesinato en primer grado. A esto se agregó otra acusación, cuando su medio hermano de 5 años le dijo a un psiquiatra que Fernández abusó sexualmente de él. Número 6. La masacre de Jonesboro, Arkansas. Mitchell Johnson y Andrew Golden, 11 y 13 años, Estados Unidos. 1998, Jonesboro, Arkansas, Estados Unidos. Mitchell Johnson y Andrew Golden, 2 niños de 11 y 13 años de edad, atacan la escuela Westside Middle School, de la cual son alumnos. Esto fue el 24 de marzo. El motivo es el desaire que una de sus compañeras le hace a Mitchell al despreciarlo cuando éste le pide que sea su novia. Él y su primo Andrew toman las armas de sus padres, cientos de municiones y se visten con uniformes militares de camuflaje. Matan a 5 personas, 4 alumnas y una maestra, antes de ser sometidos por la policía. Condenados a prisión, los 2 son liberados al cumplir 18 años. Número 5. Celos. Jordan Brown, 11 años, Estados Unidos. Jordan Brown, un niño de 11 años de edad, tomó la escopeta de su padre, asesinó a su madrastra embarazada y luego, como si nada hubiera pasado, abordó el autobús rumbo a su colegio. No creemos que se trate de un accidente, pero seguimos investigando los motivos que pudieron llevar al niño a cometer el asesinato, explicó la policía de Wampum. Medios locales atribuyen a algunos miembros de la familia Brown decir que pudo haberse tratado de un caso de celos. Una hermanastra del chico, de 4 años de edad, le dijo a un leñador que trabaja en la granja que creía que su madre estaba muerta. Tras verificarlo, dio parte a la policía, que averiguó que el autor fue el menor. Otra hermanastra de Jordan, de 7 años, lo delató a la policía diciendo el papel que él pudo haber jugado en el crimen. Si es hallado culpable, el muchacho se enfrentaría a una pena máxima de cadena perpetua y una mínima de 50 años. 4. Nevada Tan, Natsumi Tsuji, 11 años, Japón. Es una estudiante japonesa que asesinó a una compañera en 2004. Nevada Tan, conocida así por la sudadera que utilizó el día del asesinato, tenía por aquel entonces 11 años y su víctima 12. El homicidio tuvo lugar el 1 de enero del 2004 en una escuela de primaria de Sasebo, prefectura de Nagasaki. La garganta y los brazos de la víctima habían sido rajados con un cúter. Natsumi Tsuji, Nevada-chan, cumple condena hasta 2013 por su asesinato y además ha hecho que la justicia japonesa se replantara varias leyes concernientes a delitos cometidos por jóvenes niños. La imagen que están viendo fue tomada unas horas antes del crimen que escandalizó a Japón. Es la última foto que se tiene de Satomi en vida. En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi, mientras las dos forman la V de la victoria con sus dedos. Ese día, más tarde, Natsumi llevó a su amiga Satomi a una sala vacía, donde le vendó los ojos como si se tratase de un juego. Tomó entonces un cúter y la degolló. La niña quedó agonizando, tirada en el suelo del salón de clases, donde se desangró. Luego, Natsumi caminó hasta su aula y entró con su ropa llena de sangre, para sorpresa de todos los presentes. El profesor entró en acción y encontró muy pronto el cadáver de la pequeña asesinada de forma tan violenta. Número 3. El niño sicario, el Ponchis, 11 años, México. Aunque es un niño, lideraba un grupo de asesinos que trabajaba para el Cártel del Pacífico Sur.
El Ponchis, que tenía la costumbre de filmar y fotografiar los homicidios que cometía y publicarlos en internet, es considerado uno de los más sádicos y sangrientos miembros del cártel. Según el diario británico Daily Mail, un portavoz del ejército mexicano aseguró que el Ponchis trabaja bajo las órdenes de Julio Jesús Radilla. Su principal función era acabar con los enemigos de Radilla. Él los torturaba, los degollaba y dejaba los cuerpos tirados en las carreteras a las afueras del municipio de Jiutepec, cerca de la ciudad de Cuernavaca. Al momento de su detención, en un intento fallido de huida, el Ponchis estaba acompañado por su hermana Elizabeth, de 19 años. Actualmente, tanto Elizabeth como su otra hermana mayor, Lina, están recluidas en el penal de Atlacholaya, purgando condenas por delitos federales. Número 2. La asesina de la M, Mary Bell, 10 años, Inglaterra. Fue encarcelada por estrangular a un niño pequeño llamado Martin Brown el 25 de mayo de 1968, el día anterior a cumplir sus 11 años de edad. Por lo que se sabe, estaba sola al momento del asesinato. Entre ese momento y el segundo asesinato, la policía de Newcastle desestimó este accidente. Ella y su amiga, Norma Bell, no fueron investigadas. El 31 de julio de 1968, las dos tuvieron parte nuevamente en un asesinato, y nuevamente por estrangulación. Fue Brian Howe, de 3 años de edad. Los informes de la policía concluyeron que Mary Bell volvió al lugar del crimen con una navaja para escribir una M en el estómago del niño. Mary Bell también usó un par de tijeras para cortar partes del cabello de Brian Howe, además de sus genitales. Las niñas eran muy jóvenes y sus testimonios se contradijeron mucho, por lo que nunca se supo con claridad lo que sucedió. Número 1. Los asesinos de Liverpool, John Venables y Robert Thompson, 10 años, Inglaterra. Los dos jóvenes tenían 10 años cuando cometieron el crimen, uno de los más aberrantes de la historia del Reino Unido, por la corta edad de los autores y la hazaña con que torturaron a su víctima antes de matarla. La mañana del 12 de febrero de 1993, ambos faltaron a la escuela y fueron a un centro comercial de Bootle en Merseyside. James Bulger estaba jugando frente a la carnicería, donde había entrado su madre, Denise. Cuando Thompson y Venables le tendieron la mano al niño, curioso y de naturaleza jovial, no lo pensó dos veces. La madre lanzó la alarma de inmediato, pero ya era tarde. James se había alejado con sus asesinos por una salida secundaria, como lo mostraron luego las cámaras de un circuito cerrado de televisión. Fue el comienzo de una larga agonía. Cuando llegaron a una vía férrea del paraje de Walton, Thompson y Venables no mostraron piedad alguna. Primero, le arrojaron ladrillos encima al pequeño, luego lo golpearon repetidas veces con una barra de metal. Thompson le dio una patada tan fuerte en la cara que le dejó la huella marcada en la piel. Finalmente, le quitaron los pantalones y los pañales y lo torturaron con baterías eléctricas. El cadáver del niño fue hallado hasta el 16 de febrero, tras 4 días de búsqueda nacional. Un tren lo había cortado en dos.